Desde pequeños nos instalaron un sistema de creencias. Sé honesto, trabaja duro, respeta las reglas, trata a los demás como quiere ser tratado. Esa ideología del echaleganismo que tanto se menciona ahora, como si eso fuera el mapa para navegar en el mundo. Nadie te dijo que ese mapa era para un mundo que no existe, o que tal vez existió en algún momento, pero ya no. Y esto te lo digo no como una víctima, sino te lo digo como alguien que mira hacia atrás y entiende que las personas que le enseñaron estas creencias pues también las creyeron. No hubo malicia en la enseñanza, sino, creo yo, hubo un poco de ingenuidad colectiva, transmitida de generación en generación. Y ahora piensa en alguien que conoces o que conociste, que hacía las cosas totalmente contrarias a tu lista de creencias, que mentía, que manipulaba, que usaba a la gente, que rompía las reglas cuando le convenía. Y ahora dime, ¿le fue bien o le fue mal? En esta ocasión vamos a hablar de los que, a pesar de que hicieron lo contrario a tus creencias, les fue bien. Y eso genera una pregunta que muy poca gente se atreve a hacer en voz alta. ¿Para qué sirven entonces las creencias con las que creciste? Hoy vamos a hablar de eso, sin filtros, sin el final feliz de siempre. Quédate porque lo que viene te va a incomodar, pero creo que lo necesitas. Bueno, esa lista de creencias nos las presentaron como si fuera una descripción de la realidad, como si el mundo funcionara pues efectivamente así y lo único que teníamos que hacer pues era seguir esas reglas. Y la mayoría pues lo hicimos, seguimos esas reglas por convicción, porque no teníamos razones para dudar, pues tu familia te las había enseñado. Pero en algún punto de la vida, y esto estoy hablando de la vida adulta, algo rompe esa ilusión. No de golpe, sino poco a poco, como una grieta que ves en la pared y que después de revisar te das cuenta que esa grieta llega hasta los cimientos de tu casa. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que te diste cuenta que el mundo no funcionaba precisamente con esas reglas? Espero que hayas respondido esa pregunta en tu mente. Para mí, pues no fue solamente un momento, sino que fueron varios, acumulado a lo largo de los años. Durante mi adolescencia, pues yo conocí personas que yo consideraba referentes morales, gente que hablaba constantemente de honestidad, de humildad, de hacer lo correcto, personas cuya identidad pública estaba pues completamente construida alrededor de esos principios y valores que yo creía. Los predicaban, los enseñaban, se presentaban ante el mundo como el ejemplo vivo de lo que significa vivir con integridad. Y después, cuando ya fui un adulto e ingresé al mundo de los adultos, pues me di cuenta de cómo vivían realmente. Su vida privada era exactamente opuesta a lo que predicaban en público. Y lo más revelador no fue la hipocresía en sí misma, fue lo que vino después. Esa doble vida no los hundió, no tuvo consecuencias que según todas las creencias que yo tenía, pues deberían haber tenido. Al contrario, les funcionó, les trajo exactamente lo que decían no buscar, el éxito y muchas veces hasta la riqueza. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó en el trabajo. Descubrí que pues realmente trabajar en equipo, ayudar a otros sin esperar nada a cambio, compartir lo que sabes y poner el trabajo en equipo primero antes que el individual, pues no generaba lo que las creencias prometían. Esas creencias que te enseñan al echaleganismo, al que si tú das, si tú haces el bien se te va a regresar. Las oportunidades no llegaban, los reconocimientos se los llevaban otros. Los que menos habían aportado avanzaban más rápido. Y muchas veces los que avanzaban eran exactamente los que había, pues a la gente que yo había ayudado. No fue solamente una vez, fueron varias. Así que esto se estaba volviendo un patrón muy consistente. Y después vinieron más ejemplos. El jefe que asciende pues a la empleada que le gusta y deja a los que tienen realmente el conocimiento y la capacidad de lado. La empresa que agota deliberadamente a sus empleados para evitar el costo de despedirlos y esperar que ellos renuncien por el cansancio. El que denuncia una irregularidad, ya sea en el trabajo, en la escuela o hasta en tu entorno local de política. Y pues realmente el que denuncia las irregularidades termina siendo el que paga las consecuencias. Los políticos que mienten, rompen las reglas y no solo no pierden nada, sino que ganan. Y aquí está el problema que quiero que te lleves de esta primera parte. No quiero deprimirte con estas historias o con estos ejemplos. Pues no estoy hablando de excepciones, sino que tampoco estamos hablando de mala suerte, ni de casos aislados, ni de gente particularmente pues mala en el lugar equivocado. Estamos hablando de un patrón que aparece en todas las escalas, desde lo más personal hasta lo más global, con la misma lógica y los mismos resultados. ¿Por qué las personas que parecen tener menos escrúpulos avanzan más fácilmente que las que intentan hacer las cosas bien? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Pero la respuesta pues no está donde la mayoría la busca, o al menos no es la respuesta que tú esperas.
Durante algún tiempo intenté creer que esos eran casos aislados, pero llega un momento en que ya no puedes sostener pues, esa afirmación de que son solamente casos aislados, cuando el mismo patrón aparece en tu entorno personal, en tu trabajo, en las instituciones, en la política, entre países, hasta entre familias. Cuando lo ves operando en todas las escalas con la misma lógica, entonces ya no es una coincidencia. Para mí es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y esto genera una pregunta que incomoda a muchos y entre esos también me incluyo. Si es así como funciona realmente el mundo, entonces, ¿qué significa haber creído que no era así? La mayoría de la gente en este punto tiene dos reacciones. La primera es rabia, contra los corruptos, contra los que mienten, contra los que rompen las reglas y ganan. Es la reacción más cómoda porque te mantiene a ti fuera del foco, sino que el problema son todos los demás. Tú sigues siendo la persona buena, pero con malos resultados. La segunda es la resignación, es aceptar que así funciona y seguir adelante sin cambiar nada, cargando en silencio pues esa contradicción. Pero hay una tercera reacción que muy poca gente tiene y es la más difícil de todas. Preguntarse no solo por qué el mundo funciona así, sino por qué tú creciste creyendo que no era así. Esa pregunta cambia todo y es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Bueno, hasta ahora hemos hablado de los otros, de los que hacen trampa, de los que hacen las cosas mal según nuestras creencias, de los que manipulan o de los que pasan encima de los demás. Pero ahora quiero girar el foco hacia otro lado. Vamos a girar ese foco hacia ti, hacia mí. Y esto va a ser un poco incómodo, pero creo que necesitamos hablar de esto. Quiero preguntarte, ¿y si las creencias que nos enseñaron no fueron simplemente una enseñanza, pues de buena voluntad de nuestros padres, sino que fue una lista de creencias que se nos inculcó porque el sistema quería que tuviéramos esas creencias? Voy a desarrollar esa idea en un momento porque pues sí merece tomarse el tiempo para analizarla. Te voy a hacer una pregunta que es un poco incómoda. ¿A quién le beneficia que tú seas tan honesto, tan leal, tan paciente, tan trabajador, con un sistema que realmente no te devuelve lo mismo? Eso es lo que vamos a responder ahora. Las creencias o los principios que tenemos pues no llegaron solos, nos fueron inculcados por nuestros padres principalmente o la sociedad en la que vivimos. Y no se dan de manera neutral ni aleatoria, o sea, a nosotros se nos inculcó con más fuerza pues creer en la honestidad, el altruismo, respetar las reglas, ser pacientes y creer, se nos enseñó en que el esfuerzo eventualmente va a ser recompensado. Esa es la filosofía en México, el échale ganas, el échaleganismo. Como échale ganas y lo vas a conseguir en algún momento. Pero estas creencias no se distribuyeron de igual forma para todos. Se entregaron con mucha más insistencia a las clases sociales que el sistema más necesitaba que se comportaran de forma predecible. Piénsalo un momento, y este es un tema delicado. Un trabajador que realmente cree que el esfuerzo honesto tiene su recompensa, va a trabajar más, va a quejarse menos, va a esperar con paciencia y va a poner mucho esfuerzo porque espera algún día un reconocimiento que muchas veces nunca va a llegar. Un ciudadano que cree que las instituciones son justas va a confiar en esas instituciones siempre, incluso cuando le hayan fallado ya repetidamente. Una persona que cree que ayudar a los demás sin esperar nada a cambio es una virtud, va a ser alguien que inevitablemente va a ser más fácil de aprovechar. No estoy diciendo que estas creencias sean falsas o malas en sí mismas. Estoy diciendo que su función social no es únicamente hacerte mejor persona, también es hacerte más manejable. Y el sistema no necesita conspiradores para que esto funcione. Solo necesita que cada generación transmita lo que aprendió sin cuestionarlo demasiado. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Eso es lo que he querido decirles con el video de hoy. ¿Cuánta de esa información ha llegado a nosotros porque alguien más o a una parte de la sociedad quiere que esa información llegue a nosotros? ¿Alguna vez te preguntaste a quién le conviene que tú seas honesto u honesta? A lo que voy es que mientras a unas personas se nos da esta lista de principios y valores, a otras se les da una lista completamente diferente. Y en los entornos de clase alta, por ejemplo, y con esto no es que esté juzgando que una clase sea mejor que la otra, sino que a esta gente de sociedad de clase alta, el sistema de creencias opera de otra manera, con otra lógica. No se le da tanta importancia a la honestidad como el valor más alto.
Se le da más bien importancia al resultado, a proteger los intereses, a entender que las reglas no son límites sagrados, sino son instrumentos que se usan cuando convienen y también se pueden evitar cuando no. A esos niños no se les enseña a obedecer, se les enseña a negociar, no a sacrificarse por ser leales, sino a reconocer cuando algo les conviene y cuando no. A que el fin tiene un peso real en la ecuación y no es nada más un camino. No es que no tengan moral, es que su moral está calibrada de forma distinta, calibrada para avanzar, no para encajar. Y aquí está la diferencia más importante. A unas personas se les enseña que sus creencias son parte de su identidad, que cuestionarlas es traicionarse a sí mismos o traicionar sus raíces. A otras se les enseña que las creencias son herramientas, que se usan cuando sirven y se hacen a un lado cuando no. Uno de esos grupos juega con el mapa que le dieron y el otro aprende a leer el territorio real. ¿En cuál de los dos grupos creciste tú? Bueno, entender esto como concepto es una cosa, pero cuando lo ves en tu propia vida ya es otra cosa. Es cuando pues te das cuenta, miras hacia atrás y pues te das cuenta que la gente se ha aprovechado de tus principios, que el ser altruista pues fue aprovechado por otras personas. El que ser honesto también hizo que otras personas se aprovecharan de esa honestidad o de tu lealtad. El que tú eras leal a ciertas reglas te dejó en desventaja frente a quienes no les importaba cumplir con las reglas. Al darte cuenta de esto puede generarte varios sentimientos, no precisamente rabia, a veces genera algo más complejo, es darte cuenta de algo, te cae como un balde de agua fría porque pones en duda los principios que tú traes muy arraigados desde tu infancia y te das cuenta que a veces esos principios, esos valores te ponen en desventaja frente a los demás. Es como cuando estás jugando un juego y de repente te das cuenta que realmente no sabías las reglas, no las comprendías en su totalidad. Y quiero decirte que pues no es el fin del mundo, pero tampoco es algo que puedas ignorar una vez que ya te diste cuenta. Y esto es un tema que a mí sí me pegó muy fuerte en su momento, pero es importante analizarlo, reflexionarlo y tomar mejores decisiones para saber cómo participar de manera más equilibrada en este mundo y en esta vida. No voy a terminar este video diciéndote qué hacer con todo esto que hemos platicado. No te lo digo no porque no me importe, sino porque creo que cualquier respuesta que yo te dé pues va a sonar demasiado simple para una pregunta que realmente no lo es. Además podría sonar pretencioso que yo te diera una respuesta porque cada persona es muy distinta, somos únicos. Lo que sí puedo decirte es que ver el mundo o entender el mundo como realmente funciona no te obliga a convertirte en ese mundo que tanto detestas, pero sí te obliga a dejar de ser ingenuo. Sí te obliga a hacer cambios pues en tu forma de interactuar con el mundo, a entender pues que las creencias que nos heredaron, cuál es el valor que tienen en nuestra vida, qué tanto valen para ti esas creencias y qué tanto funcionan en el mundo real. Hay que entender que lo que nos enseñaron no fue con mala intención, pero sí tenemos ahora la libertad de decidir qué hacemos con esa información, sobre todo ahora que entendemos cómo funciona el mundo. Esa es la diferencia entre creencia heredada y una creencia elegida, porque lo que nos heredaron es una lista de principios, pero si esa lista de principios no encaja con el mundo real en el que vivimos, bueno, tenemos que adaptar nuestras creencias a lo que realmente el mundo exige o demanda. Y creo que pues ese trabajo es un trabajo de cada quien. Y esto no quiere decir que cambie quién eres. Tú puedes llevar esos principios muy dentro de ti y decidir desde ahí cómo interactuar con el mundo real. Es decir, cuál es la versión que vas a usar para interactuar en el mundo y cuál es la versión de ti que vas a usar para convivir contigo o con la gente que tú amas. Antes de que terminemos este video, quiero hacerte una pregunta porque realmente quiero leer tus comentarios. ¿Ya llegaste a ese punto donde sabes cómo funciona realmente el mundo? Si es así,
¿Qué decidiste hacer con eso? ¿Qué decidiste hacer una vez que ya entendiste cómo funciona el mundo? No hay respuesta correcta. Cada quien puede tener una respuesta muy diferente a la otra porque cada quien tiene una perspectiva y un entorno y un contexto totalmente diferente a los demás. Pero me interesa mucho leer lo que ustedes han decidido hacer. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Hasta la próxima.